Si hay algo que los antiguos yogis y rishis eran, es muy observadores. Y lo que observaron es que todo cambia todo el tiempo. La naturaleza, la vida, el mundo siguen un ritmo cíclico, cambiante, que no es ni rígido, ni estático, ni fijo. Desde el Mat, un podcast sobre yoga, un espacio de reflexión sobre la práctica adentro y afuera del mat. Un lugar seguro que nos permita abrirnos a los interrogantes, que observarnos y escuchar nuestra respiración inevitablemente comienza a sembrar en nosotros. Bueno, contenta de estar acá una semana más. Bien, La semana pasada charlamos sobre Ujú. práctica y desapego, Abhyasa y Vairagya. bien. Y hacia el final del episodio les compartí una cita que me encanta de Richard Freeman, que dijimos que en eso nos íbamos a meter un poquito más hoy. La cita es: el yoga comienza desde la escucha. Cuando escuchamos, creamos más espacio para que el mundo sea como es. Ok, muy linda. Pero, ¿qué quiere decir? O sea, ayúdame a entenderla un poco mejor. Que el mundo sea como es. Sí, A mí lo que me hace pregunta también de esa cita, o lo que más me costó, tuve que tratar de desmenuzar un poco, era no solo que el mundo sea como es, pues ya bueno, el mundo en definitiva es, ujú, sino qué es esto de que creo más espacio para eso. ¿Cómo puedo yo crear más espacio para que el mundo sea como es? Y bueno, no sé si hay una respuesta clara, sí, que no depende tanto de nosotros. Creo que eso es un poco lo que veníamos hablando en relación al desapego mm, y al karma yoga las últimas semanas, a Ishvara Pranidhana, a esto de, bueno, no depende tanto de mi voluntad. Pero creo que de alguna forma la apuesta, entre comillas, del yoga es que entendiendo, comprendiendo más profundamente cómo es el mundo y estando más presente en nuestras circunstancias, nos peleamos un poquito menos con esas circunstancias, ¿no? O nos victimizamos menos y en definitiva sufrimos menos también entonces. Y los rishis, los yogis de antaño, eran sobre todo muy observadores. Y una de las cosas, de las enseñanzas más de base, más claras que nos dejan es en esa observación que hacen del mundo y de cómo el mm, mundo es, que todo cambia, todo el tiempo, pura transitoriedad. Una cosa cambia y se transforma en otra cosa. Y que entonces el mundo, la vida, la naturaleza no es rígida, no es estática, es un ciclo rítmico cambiante. Entonces podemos hacer un repasito quizás. dale. Algo que hablamos bastante lejos en el Ujú, primer episodio, en relación a tradiciones de yoga dualistas y no dualistas. bien. Hoy, para entender esto un poquito mejor, nos vamos a parar en el lado de la cancha dualista, que lo que nos proponía, y quizás si recién está llegando este podcast, está buenísimo que vuelvas para atrás algunos episodios y vas a entender mejor estas reflexiones que venimos desarrollando. En ese primer capítulo hablábamos sobre qué es el yoga Ujú, y cómo distintas ramas o sistemas filosóficos nos hacían distintas preguntas y nos daban distintas respuestas. Hoy nos vamos a meter un poquito más en la propuesta dualista, que bien. nos enseña que hay como dos entidades diferentes, por así decir, para empezar a entenderlo. Por un lado, hay algo que podemos decir el alma o el ser con mayúsculas, que es eterno, que es inmutable, que es sagrado, que es lo más profundo de nuestro ser y que es un misterio, Ujú, que es indefinible, indescriptible, porque está más allá del pensamiento y cualquier eh, idea que tengamos o cualquier concepción que tengamos está del lado de nuestro pensamiento. bien, Entonces se queda corto. claro. Y del otro lado, de esta cosa misteriosa que es Purusha o el alma o el Atman, está todo lo demás, todo lo que existe. Y todo lo que existe es lo que puedo ver y tocar, Sí. pero también mi experiencia mental, mis sentimientos, lo que puedo percibir, lo que puedo sentir, mi ego, mi intelecto. Lo humano podría ser, de alguna También manera. ahí nos metemos en un brete Mm, también, porque los dualistas te van a decir quizás que la esencia humana es lo otro, ¿no? Como el hombre o el ser.
Pero sí, podríamos decir la experiencia humana, la condición humana. No, sí, digo porque todo lo otro es como un poco más intangible, a eso me refiero. Ahí es complejo, porque Prakriti, que es esto, Sí, todo lo que existe, de sí, alguna manera, no es solo lo que puedo, lo tangible, sí, ¿no? No es solo lo que puedo tocar, sí. porque no puedo tocar mis emociones, o mi pensamiento, Claro. o sí, mis patrones de conducta. Ujú. Pero todo eso, en estas filosofías, está más del lado de Prakriti, de lo que tomó una forma. Bien. Y puedo percibir, puedo reconocer, puedo observar. Ujú. Ahí está un poco el juego de estas filosofías, que ese es un terreno, hay terrenos intermedios que son difíciles. Es decir, esta ventana está del lado de Prakriti, es fácil, pero que a mí me guste o no me guste es una cuestión mucho más sutil y sensible. Es todo lo que pase por el procesamiento de nuestra mente, quizás. Es absolutamente todo. Es todo, Porque sí. Purusha, que es esta otra parte Ujú. intangible, es indescriptible. Entonces, cualquier idea o preconcepto que yo tenga, Lo convierte en... automáticamente es Prakriti. Ujú. Es un poco difícil, pero Sí. entonces vamos a empezar a entender un poco o desmenuzar un poquito qué quiere decir esto, de que todo lo que existe es Prakriti. Ujú. Podemos empezar por decir que Prakriti es energía manifestada, que tomó una forma, una entidad que puedo quizás no tocar, pero sí reconocer, como esto que decía de con más o menos trabajo o más o menos sutileza, por reconocer mis emociones, por reconocer mis pensamientos. De eso se trata un poco el yoga también. Ujú. Y la primer característica de Prakriti es que es cambiante. Está todo el tiempo en transformación. Nace, crece, se desarrolla, muere y después vuelve a nacer tomando nuevas formas. En procesos largos y en procesos instantáneos, ¿no? Pero todo el tiempo, pura transitoriedad. Nada queda rígido, nada queda firme, nada queda establecido para siempre en Prakriti. Y si yo agarrara un microscopio cósmico para tratar de desmenuzar cuáles son los principios fundamentales o las cualidades fundamentales de todo lo que existe, lo que nos enseñan los yogis es que llegamos a 3 cualidades, 3 elementos, 3 propiedades a los que llaman gunas. La palabra guna en sánscrito quiere decir hilo. Entonces podemos pensar que Prakriti es como una trencita, un entramado, un telar de vida que se va tejiendo con estos 3 gunas, estos 3 hilos. Es bastante difícil describirlos por separado, porque lo que tienen súper lindo también es que los 3 gunas se implican mutuamente. Como para entenderlos los entiendo un poquito en contraposición, pero vamos a hacer como el esfuerzo y también entendiendo que no hay una traducción exacta o fantástica o que cierre por completo. Sí. Entonces es más como tratar de elaborar juntos la idea. Pero dijimos que son 3. Los 3 gunas son tamas, rajas y sattva. Bien. Empezamos por el primero que nombré, tamas. Tamas es el componente más denso o más burdo de Prakriti. Es lo que contiene de alguna forma como la materia, lo denso, lo lento, nos enlentece un poquito. Algunos dicen es la inercia, como esto que un poquito nos detiene. Como más bajonero, quizás. De alguna forma sí, de hecho, si pensamos en un movimiento, el movimiento de tamas es descendente hacia abajo y nos descompone. Como, los procesos más de muerte y descomposición están regidos por tamas. Es dijimos que nada es fijo, pero de alguna forma tamas es lo que es un poco más opaco, más denso, más establecido. Podemos pensar también en la fuerza de gravedad, como tamásica. Nos aplasta. La contraparte, como bien blanco-negro de tamas, es rajas. Rajas es lo contrario, es puro movimiento, acción, torbellino, deseo, un impulso hacia adelante. Es no poder parar. Bien. Más que un movimiento, es como una tendencia giratoria, expansiva. ¿Podemos hacer una correlación con astrología o nada que ver?
podemos intentarla. No sé si O tengo la sea, respuesta. lo tamásico podría ser... Interrumpo un ratito el capítulo de hoy para recordarte que si te interesa lo que estás escuchando y querés seguir en contacto con nosotros, podés seguirnos en nuestras redes, @yoga.somaya y sumarte a nuestras propuestas presenciales en Casa Bles. algo más escorpiano, más profundo, más para adentro, más ese plan. Me imagino, sí. No sé tanto de astrología, pero No, yo tampoco. me suena por ahí igual. Bien. Como algo que va más como Ujú, denso y hacia adentro, y lo otro es más leonino y expansivo, claro. ¿no? Como Más impulsivo, más impulso. ariano. Sí, más también, más ariano, como ahí. Mm, Y por último, tenemos a Sattva. Y si Rajas y Tamas se polarizan, Sattva nos viene a presentar un camino del medio, una armonía, una integración. Es lo que rige sensaciones de calma, de estabilidad, de paz. Dicen también la inteligencia, como no dejarme ir por los impulsos rajásicos y tamásicos y establecerme en un lugar de presencia. Entonces, nuestra práctica de yoga está siempre intentando acercarnos a Sattva. bien. Podemos pensar en esto que decía de que están interrelacionados, que me sirve en la imagen de la trenza. Cuando vos haces una trencita vas pasando un hilo Sí. por arriba del otro, ¿no? Ujú. Como que hay algo del turno de cada uno. Y después de uno viene el otro, después de uno viene el otro. ¿Hay después un de uno orden, viene el otro. digamos, en general? No sé, no lo tengo tan claro. Creo que hay una lógica de tamas como esto denso hacia el movimiento y la expansión rajásica y después intentar encontrar un centro. Pero una vez que estoy en el centro, mis tendencias pueden ir para un lado o pueden ir para el otro. Sí, eso Si te iba a yo decir. tengo una tendencia siempre más, más tamásica, quizás mi centro me tienta siempre caerme para ese lado. Pero ahora nos metemos un poco Dale. con eso, ¿vale? Sí. Otra imagen que me sirve en ese sentido es como el juego de piedra, papel o tijera también. Como de, va uno ganando de alguna manera y siempre puede venir una contraparte a y ir haciendo ese movimiento dinámico. Y pensé en unos ejemplos por ahí más cotidianos y después podemos trasladarlo a nuestra práctica de yoga, que Bien. ahí seguro que todos lo pueden reconocer fácil. Un primer ejemplo que se me ocurrió traer es la comida, que es un ejemplo que en realidad es muy clásico, no que se me ocurrió a mí, pero pensando en la sensación que nos deja la comida para entender por qué decimos que es tamásica. El domingo te clavaste un platazo de ravioles o un asado gigante, y lo único que querés hacer después es tipo desabrocharte el cinturón y morir y pegarte una siestita. Entonces ese efecto de tamas. Y el una expresión anterior, de tamas. rajas, porque te lo mandaste así de una, ¿o no? Tipo Podría ser la el vorágine. atracón y la locura ahí, ¿no? Puede ser, pero pensando, sí, podría ser. No sé, por ahí te comiste repachorra los ravioles. También, claro. No te los devoraste. Sí. Pero igual le fue una panzada de ravioles. Creo que un ejemplo de pasarnos a un efecto rajásico del alimento podría ser te sobregiraste de azúcar, o café, o Coca-Cola, o mate, y esa sensación de estar enchufado y de que te sobregiraste, bueno, es un efecto bien típico de imagen de rajas o de un efecto rajásico que puede tener el alimento. Y tercera opción, en el mejor de los casos, antes de venir a practicar, comiste una ensalada súper balanceada, con un tofu orgánico riquísimo y fibra, proteína, la cantidad justa de carbohidratos y quedaste satisfecho, pero ok, después puedes seguir con tu día, no moriste en el intento. Pero con la sensación de satisfacción, de estar ok, listo, lleno, sin pasarse. Ese punto medio es Sattva. Podemos volver al ejemplo de las emociones, que vos nombraste ni bien. Tamas es como fácil de reconocer, ¿no? Esa emoción, bajón. Me llegó el bajón, como medio nostálgico también, un poco más depre, y que quiero tirarme en la cama a llorar y desaparecer un poco también. Y rajas, como su contraparte, es una emoción bastante más explosiva. Puede ser la ira también,
la ansiedad, el estar Ujú. haciendo, o estarme preocupando por algo que todavía no pasó, pero que me acelera y estoy con el Ujú. pensamiento puesto allá adelante y entonces algo me corre y tengo que hacer, esa sensación de urgencia. Y en esto de como ocupar espacio y de ser expansiva, de ser expresiva, me imagino también la envidia o la lujuria, como estas sensaciones de que no me alcanza, no hay suficiencia, siempre quiero más, y más grande, y más rápido, y más allá. Ujú. Y sattva acá me parece interesante porque es esta sensación o cultivar estas sensaciones de calma y de bienestar. Pero creo que también establecerse en sattva tiene que ver no con que estas otras emociones no aparezcan, sino que no me llevan puesta. Ujú. Que puedo reconocerlas, hacerles espacio, pero no quedarme tan pegada. Entonces no me tironea en este vaivén. Damas, rajas, damas, rajas. También es imposible permanecer en sattva. Sí, a O eso sea, vamos dentro de un ratito, ok. tal cual. Porque no nos olvidemos que sattva es parte de Prakriti, es Ujú. como el tercer componente de Prakriti. Lo que dijimos de primera cualidad, primera naturaleza de Prakriti y entonces de todo lo que existe, es que es impermanente. Ujú. Cambia, por definición. Entonces, cuando llega el momento sátvico, nos agarramos con fuerza, lo disfrutamos, tarde o temprano, según mis tendencias, se me va a ir más para tamas o se me va a ir más para rajas. Yo soy una persona súper ansiosa. Entonces hay algo en eso que, en mi ansiedad, que se me dispara hacia rajas, sobre todo como en el campo más mental y de las ideas y de la urgencia y del que no me alcanza el tiempo y que necesito estar haciendo más o que no está lo suficientemente bien hecho y entonces ese es mi rulo mental. Se me polariza a veces en otras cosas tener un ritmo más tamásico, como más lenta. Si tengo que elegir comida siempre me voy a una comidita así como más la panza de ravioles y comer la pachorra, como si se me polarizara entonces en ese intento de balance. Y con la práctica y con el mejor de los casos, el balance se puede integrar en una situación sátvica y no en un parte y contraparte, sino Claro. estoy como en un ping-pong. Me Ujú. paso de rajas, entonces me caigo en tamas agotada. Ujú. Y después, como bueno, morí y no aguanto más estar así inerte. Y me despierto y como vuelvo al ping-pong. Entonces, en el mejor de los casos, la práctica nos invita a encontrar un espacio de armonía y integración entre esas energías en sattva, entendiendo que no lo puedo mantener para siempre. Que parte de las reglas del juego es que se va a ir. Ujú. Hay algo lindo que una vez nos enseñó Ramaswamy en relación a la práctica de yoga y esta observación de los gunas. Él nos proponía, como por el mundo en el que vivimos y por nuestra condición humana, probablemente tengamos un exceso de rajas. La práctica de asana nos ofrece un lugar copado en el que hacer algo copado con ese exceso de energía. Entonces, toda esa energía que me sobra, practico asana casi 3 horas por día y salto y hago verticales y hago un montón de cosas que me agotan y gastan o drenan esa energía, como si la pudiera encauzar en algo yogicamente productivo, como, Ujú. bueno, en vez de que esté revoloteando por el espacio por miles de cosas o en mi energía mental, la pongo al servicio en mi práctica de asana. Bien. Y después quedo agotada, rendida en Shavasana y necesito un Shavasana casi resucitador para poder salir al mundo. Entonces lo que él nos proponía ahí es, bueno, y en ese punto en el que te agotaste, te limpiaste, volcaste todas esas rajas que tenías de sobra y quedaste planchadísimo, la práctica de pranayama entra justito a armonizar el campo, subir los niveles de energía y balancear a esa situación tamásica de, me agoté, no doy más. Y llegamos, en el mejor de los casos, entonces a un estado sádvico, armonioso, que está lindo para poder sentarnos a meditar. Eso es lo que él nos proponía como recorrido en nuestra práctica. ¿Por qué? Porque sentarme a hacer mi práctica de meditación y poder sostener un estado de presencia en aparente quietud y de observación. Si estoy rajásica, en mi mente está pip, 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 re difícil. Si estoy planchadísima y quedándome dormida, voy a cabecear, no voy a estar Ujú. tampoco prestando atención a lo que sea que es mi objeto de meditación.
también se me complica. Entonces puedo usar la práctica de asana y de pranayama para Balancear, equilibrar. integrar y generar un estado sádvico que es el más lindo, cómodo, adecuado para sostener mi práctica meditativa. Él nos presentaba así y a mí me cerró por completo el cuentito, ¿no? Pero, a pesar de que entiendo perfecto y le agradezco mucho a Ramaswamy sus experiencias, su enseñanza, a veces siento que llego al contrario, re aplastada a la práctica de asana, como medio que me arrastro hacia el mat y llego al mat y termino de practicar y termino como regulada para arriba, ¿viste? Y si estoy repasada de rosca y llego al mat así como termino planchadita, como si hubiera algo que en la práctica funciona tan claramente y tan bien que cuando yo estoy polarizada, tironeada para rajas o para tamas, me da justo siempre en el punto que necesito. ¿Y vale cambiar el orden en ese caso? Si previa a la práctica estás muy tamásica, empezar con pranayama. Sí, ahora hace un par de años que pranayama, por ejemplo, estudio con Matthew y él nos lo propone hacer antes de la práctica de asana. Y entonces ahora, en este tiempo, estoy haciendo mi pranayama primero tempranito a la mañana y espero un ratito y después hago mi práctica de asana. Y me está funcionando mucho mejor a mí. Mira, está hoy. Bueno. Pero bueno, todo cambia. Sí. Creo que es una buena manera de como separar y analizar y observar eso, ¿no? Pero nuestra práctica de asana, al menos quienes practicamos Ashtanga o Vinyasa, la respiración está súper presente en cada vinyasa. Es un movimiento donde la parte más física o este despliegue del cuerpo físico en el espacio, como hacemos tanto foco en que sea en contacto con nuestra respiración, está ahí, ¿no? Entonces, creo que por eso también es más allá del orden. Llego arrastrándome al mat en un estado súper tamásico y la práctica de asana también me levanta. No es que es tan lineal, eso es lo que digo. Sí. Me encanta cómo lo plantea el recorrido Ramaswamy porque me hace sentido. Y también creo que es como una manera clara de observar cómo llego al mat y cómo me voy, ¿no? Y a veces como que el efecto de la práctica de yoga hay un long term acumulado, pero también es bastante inmediato, ¿no? Como si lo puedo hacer con ese espacio de presencia. Está bueno. Cuando diste este tema en el instructorado, me hizo como observar bastante más en cómo estoy. ¿Viste? Y está bueno, es divertido de alguna manera, como decir, poder darle un nombre a quizás a cómo estoy hoy o cómo estoy antes, cómo estoy después. Nada, y saber que es eso, que es medio cíclico. Entonces, bueno, estoy así, en algún momento va a llegar al otro punto. Y también es gracioso cuando sentís que estás bastante alineado, equilibrado en todo. En un momento está todo bien y en un momento decís, che, pero que no se me vaya este momento porque está re bueno. Y ahí es cuando decís, listo, ahí ya te fuiste. Entonces. Ya te fuiste. Seguro estás rajásito. Sí, si te haces esa pregunta. Sí, eso te iba a decir. A mí me pasa por ahí que de mi... No diría que como mi neutro es sattva ni loco, pero cuando estoy ahí me voy a rajas, casi siempre, como en el intento de agarrarme. De que no se vaya. Claro, de que no se vaya, y cuando se va es tipo, bueno, ya está. No, bueno, ya está, no. Lo que está bueno es que después, tenemos más herramientas para cultivar espacios sátvicos. Entonces, por ahí volviendo un poquito a cómo llegamos a tener esta conversación que nacía de la semana pasada hablar de práctica y desapego. La práctica tiene este efecto cuasi mágico, que no importa si estás tirado para tamas y aplastado o aceleradísimo por rajas, te va trayendo un centro posible, si la practico con presencia. También puedes observar cada vez más si tengo esta cosa finita del efecto que las distintas prácticas
y los distintos momentos o espacios de práctica tienen sobre mí, y ya reconozco que me tiro hacia rajas, por ahí tengo como una cajita de herramientas más definida para decir, no, claro, estoy repasada, te lo digo porque me lo digo yo, que también me voy para ahí, entonces es un timer de 10 minutos. Necesito frenarme a mí misma, como voy con los años encontrando algunas herramientas que me acercan. Pero lo más interesante, como dijimos la semana pasada, es práctica y desapego se necesitan mutuamente. Entonces hay algo, sí, la práctica me acerca a este centro hermoso. Cuando estás establecido en salvo, decís, sí, qué buena practicante que soy. Y después, la contracara del desapego, que me permite justamente no aferrarme tanto a lo buena practicante de yogi que soy, establecida en este centro perfecto. Como no, bueno, necesito el desapego para entender que eso por naturaleza se va a ir y no sufrir tanto cuando se vaya. De vuelta, te lo digo y me lo digo, porque se va y la pasás pésimo, tipo, no, veníamos en una tan buena racha y practicar era tan hermoso y tan fácil. Y ahora estoy acá, tipo, aplastada por las circunstancias, ¿no? Como poder tomar esa distancia operativa también, creo que nace en este interjuego de práctica y desapego, que me permite observar como más de lejos, ¿no? Como hacer un poquito de zoom out y observar ese interjuego medio espiralado y, ok, le pongo un poco de perspectiva. Y creo que en esa tomar distancia y perspectiva, volviendo a la cita de Richard, es cuando estamos escuchando. Excelente. Estoy escuchando y entonces hago ese espacio para que el mundo sea como es. Y en esto, en la práctica, lo podemos vivir mucho en nuestra experiencia, pero este ciclo de Tamas Raja Sattva está en todo lo que existe, ¿no? Como este interjuego de los gunas actuando sobre los gunas. Y ahí es donde decimos, bueno, entiendo, ¿no? Podemos ir hago este espacio para que el mundo sea como es, que implica que no es como yo quiero que sea. Para mí el hacer espacio tiene que ver con eso, como cuando yo estoy muy aferrada, que quiero quedarme en este estado sátvico lindísimo y me agarro con fuerza, no estoy haciendo espacio, me estoy achicando mucho, estoy como mirando el mundo muy chiquito. Si solo pienso en cómo yo quiero que se den las cosas y sufro porque no salió exactamente como... Y en la práctica freno, tomo esta distancia para contemplar, observar en un contexto más amplio y hago ese espacio para que el mundo y los gunas sigan su curso. Fantástico. Es como la naturaleza también se expresa así, digamos, de alguna manera, ¿no? En las estaciones del año. Total. Las estaciones creo que dan un ejemplo re claro, ¿no? Como este repliegue, como se va cayendo todo en el otoño y el repliegue hacia el invierno y después el explote de la naturaleza en la primavera y los brotes y las flores. Está bueno. También el proceso de descomposición como parte necesaria después para la aparición de la vida. Y cómo, por ahí me pongo ya un poco más playera, pero en el mundo en el que vivimos, la muerte y la descomposición están ocultas, no las vemos. O sea, tocas la cadena y se va a un lugar que no sabes dónde es, tipo magia. O yo no como carne hace muchos años, pero si comes carne, tipo te llega empacada al vacío. Sí, no sé qué pasó antes. Exacto. Sí. La otra parte, totalmente borrada, ¿no? Creo que eso también hay como... me pasa también porque cuando empecé a leer de estos temas hace unos años, como yo estoy siempre tirando para adelante por mi ansiedad rajásica, es como que está más, no, horrible. Tipo ese bajón, si me agarra, me chupa, me come, no salgo de ahí. Y tenía como esta otra parte más de repliegue y más de muerte y más de descomposición, como no quiero. Y creo que hay todo un trabajo ahí también en cómo poder abrazar, integrar esa otra parte. Re necesaria después para establecerme en sattva, porque si no paro y no descanso y no composto para recomponerme, no puedo estar siempre en otra punta. Sí, y le quitas peso también para mí, cuando empezás a aceptar esas cosas, porque si vos estás negando todo el tiempo algo, cuando se hace inevitable que lo tenés acá, es peor que si decís, bueno, dale, vení.
dale. Te hacemos un estamos en espacio. esto. Sí, como Sí. que es un poco más liviano quizás. Sí, totalmente. Creo que en observar la naturaleza hay algo de esta otra perspectiva más amplia, de esto es medio las reglas del juego, de alguna forma. Quizás el problema está cuando parece que la naturaleza es eso que está ahí afuera, tipo ese árbol ahí verde, y que no, como si yo no fuera una parte de ese todo, ¿no? Como si esa naturaleza no fuera yo también, sino queda como si la naturaleza fuera otra cosa que vemos. Bien. Pero, entonces, la pregunta final que nos traía hoy, o que cuando estaba bajando estas ideas al papel y dándole formas, escribiéndolas, me hacía, o que me quedaba ahí de fondo en el tintero, era si todo cambia todo el tiempo, si nada es permanente, si todo es transitorio, ¿qué nos queda? Como qué queda, o de qué me agarro en ese que traía, ¿no? De, bueno, cíclico también en la naturaleza. Y dándole un poquito más como de vuelta a esa pregunta, dije, creo que esta es un poco la pregunta que divide aguas entre, volviendo al episodio 1, esas perspectivas dualistas y no dualistas. Cómo formulamos esa pregunta y qué esbozos de respuesta tratamos de armar. Bien. Así que creo que eso nos da ya todo otro mundo en el que embarcarnos la semana que viene. Excelente. ¿Qué queda? Nos vemos la semana que viene entonces. Así es. Si llegaste hasta acá, muchas gracias y nos encantaría saber qué pensás y si algo de lo que charlamos resuena con tu propia práctica. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes, @yoga.somaya, y sumarte a nuestras clases, talleres y propuestas presenciales acá en Casa Bles, este espacio bellísimo Vicente López, donde suceden todas las actividades de Somaya.